Saludos y bendiciones para ti. El día de hoy vamos a estar compartiendo un poquito de la Biblia, más precisamente acerca de la historia de Gedeón, un hombre que fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Antes de que Dios se presentase delante de Gedeón, Gedeón era un hombre temeroso, un hombre que tenía poca valentía. Sin embargo, así Dios le dice: tú eres muy fuerte y muy valiente. Dios le llena de ánimo con sus palabras y le dice que Él es el que va a liberar al pueblo de Israel. Gedeón era un hombre que pedía señales de Dios. Gedeón le decía: Señor, si tú estás conmigo, muéstramelo. Dios empezó a mostrarle señales de que estaba con él, y cada que Gedeón hablaba con Dios, confirmaba que el Dios de los cielos era el que le había puesto esta misión de liberar al pueblo. Me llama mucho la atención de que Gedeón reunió 32,000 hombres, 32,000 soldados para luchar contra el ejército enemigo. El ejército enemigo que estaba trayendo problemas a Israel. Sin embargo, el Dios de los cielos le dice a Gedeón: no quiero que vayas con 32,000 hombres, porque si estos 32,000 hombres se llevan la victoria, no me van a dar la gloria a mí. Van a decir que como ellos eran muchos, eran 32,000 hombres, pensarán que lo hicieron con su fuerza y con el número de sus soldados. Dios le dice a Gedeón que hay que reducir el número de los soldados. Entonces Dios le dice a Gedeón: pregúntales a estos 32,000 hombres, ¿quiénes de ellos tienen miedo? Gedeón les pregunta, y resulta que 22,000 de los 32,000 hombres tenían miedo, y Gedeón los despide. Se van los primeros 22,000 y quedan 10,000 soldados. El ejército enemigo era numeroso. Dice la palabra que eran muchísimos. Sin embargo, así, a Dios le pareció que 10,000 soldados eran muchos y quería reducir aún más el número de soldados que irían con Gedeón a la batalla. Dios le dice a Gedeón: vas a poner a beber agua de un arroyo a estos 10,000 soldados. Los que beban directamente del agua del arroyo se irán, y los que con su mano tomen el agua del arroyo, con su mano la lleven hasta su boca para beber, estos son los que irán contigo. Me llama mucho la atención esto, porque Dios sabía que los que iban a tomar el agua de esa manera serían muy pocos. Resulta que de los 10,000 soldados que quedaban, solo 300 bebieron el agua de esta manera, tomando el agua del arroyo en su mano y llevándola hasta su boca. Dios lo que quería era reducir el número de hombres para que le dieran la gloria a Él, para que vieran que con muchos o pocos hombres, el que tenía todo el poder era el Dios de los cielos. Resulta que Gedeón fue un hombre obediente, fue un hombre que escuchó la voz de Dios, instrucciones de Dios, y las llevó a cabalidad, las cumplió todas y lo hizo así. Quedaron 300 hombres con Gedeón, y aunque Dios venía hablando a Gedeón de lo que tenía que hacer, y Dios le estaba mostrando a Gedeón que estaba con él, aún así Gedeón seguía con temor en su corazón. Dios le dice: ve hasta donde está el ejército enemigo y yo te mostraré que estoy contigo. Gedeón baja a donde están los del ejército enemigo y escucha allí un hombre que tuvo un sueño. El hombre soñó que Israel ganaba la batalla, que Israel salía con la victoria. Esto llenó de confianza a Gedeón, porque Dios le dice: ve hasta ese lugar que yo te mostraré que estoy contigo, y escucha allí de boca de uno de los del ejército enemigo, de un soldado del ejército enemigo, este sueño. Gedeón se dio cuenta que Dios estaba con él, y entonces Gedeón sube
hasta donde están sus 300 hombres. Dice la palabra que Gedeón les dice: recibí la estrategia de parte de Dios de cómo vamos a vencer al ejército enemigo. Aunque seamos 300, nos vamos a dividir en 3 grupos y los vamos a rodear. Lo que yo haga, ustedes lo harán. Resulta que Gedeón se fue con trompetas, con cántaros, con antorchas, para confundir al ejército enemigo. Atacaron al ejército enemigo de noche. ¿Y sabes cómo lo atacaron? Lo atacaron haciendo ruido. Empezaron a rodear el ejército enemigo y empezaron a hacer ruido con las trompetas, con los cántaros que llevaban. Encendieron las antorchas y dice la palabra de Dios que el pueblo enemigo, que el ejército enemigo, al ver que los tenían rodeados por todos los lados y al escuchar tanto estruendo de las trompetas y de los cántaros y al ver tantas antorchas, se llenaron de temor y empezaron a matarse entre ellos. Se confundió este pueblo enemigo y empezaron a atacarse entre ellos, y al final Dios le dio la victoria a Gedeón y al pueblo de Israel a través de este liderazgo de Gedeón y estos 300 hombres. Prácticamente no tuvieron que luchar mucho. Fue el Dios de los cielos el que trajo la victoria a sus vidas, el que trajo la victoria a Gedeón, el que le mostró cómo hacerlo. Hoy la palabra se trata de que Dios te va a mostrar cómo vencer a tu enemigo. A veces crees que es con fuerza, a veces crees que es con tu capacidad, a veces crees que es con tu esfuerzo, pero si tan solo dependieras totalmente de Dios, Él te mostraría cómo salir de esas situaciones difíciles. Hay algo que me impacta mucho de la vida de Gedeón, y es que fue un hombre que recibió la instrucción de Dios, recibió la guía de Dios y recibió la palabra de Dios de cómo hacerlo, pero él no recibió solamente, sino que obedeció. Mi pregunta para ti hoy es: ¿has recibido la guía de Dios? ¿Has escuchado a Dios diciéndote lo que debes hacer, pero lo has hecho? Mi pregunta es: ¿has obedecido a Dios totalmente? La pregunta también es para mí: ¿será que yo he obedecido a Dios totalmente? Si nos falta obediencia, qué bueno que hoy reconozcamos humilde: Señor, nos falta obediencia delante de ti. Danos más obediencia. Danos la obediencia de Gedeón, que recibió la instrucción de parte tuya y la obedeció. Lo que más me llama la atención de esta historia que te cuento es que Gedeón todo lo que escuchaba de Dios lo ponía en práctica. Gedeón todo lo que recibía de Dios lo ponía por obra. Vemos que Gedeón fue un hombre muy humilde. Gedeón fue un hombre que, aunque Dios lo usó, no quería llevarse la gloria para él, sino que sabía que Dios se quería llevar toda la gloria. Y Gedeón fue humilde para poder poner por obra todo lo que Dios le decía. Hizo solamente lo que Dios le dijo. No le añadió ni le quitó. No se puso a inventar, por decirlo así. No se puso a hacer otras cosas que se salieran del propósito y del plan de Dios. Hizo todo tal cual como el Señor le dijo. Hizo las cosas al pie de la letra, como se dice por ahí. ¿Será que nosotros sí somos así? ¿Será que nosotros sí obedecemos la palabra de Dios de esta manera? ¿O será que solamente obedecemos a la voz de Dios cuando nos conviene? ¿O será que solamente creemos cuando Dios nos dice que nos va a bendecir? Qué bueno que si el Señor, Dios de los cielos, nos da instrucciones de cambiar algo en nuestra vida, lo podamos hacer. Aunque Gedeón era un hombre temeroso, un hombre que dudaba, porque dice esta historia que aún así, Dios hablando con él dudaba, aún así escuchaba a Dios y pudo confirmar que Dios estaba con él. Quizás a nosotros nos pasa como a Gedeón. Aunque Dios nos ha hablado muchas veces, aunque Dios nos ha mostrado su gloria muchas veces, todavía dudamos.
Pero qué bueno que no nos quedemos en la duda, sino que le digamos: Señor, cada día muéstrame que estás conmigo, cada día muéstrame tu poder, así como lo hizo Gedeón, que cuando dudó no se quedó con la duda, sino que le dijo: Señor, muéstrame, revélame, confírmame que tú lo que me estás pidiendo sí lo puedo hacer con tu ayuda. Revélame, muéstrame y confírmame que tú sí estás conmigo. Y el Señor, Dios Todopoderoso, le mostró y le confirmó que estaba con él. Hoy, este mensaje que estás escuchando te confirma que Dios está contigo, aunque vengas dudando, aunque de pronto vengas con temor en tu corazón. Hoy Dios te confirma que está contigo. Resulta que Gedeón, cuando dudó y cuando pidió la confirmación de Dios, baja, según la historia, y va donde el ejército enemigo, y Dios allí hace hablar a un hombre del ejército enemigo, y dice este hombre: yo soñé que perdíamos la batalla contra Israel. Y Dios le confirmó a Gedeón. Cuando Dios te confirme que está contigo, cuando Dios te muestre que está contigo, haz como Gedeón. Cuando Gedeón recibió la confirmación de Dios, dice esta palabra, que se devolvió hasta donde estaba el ejército suyo, los 300 hombres, pero adoró a Dios. Qué bueno que tú, cuando recibas respuestas del Todopoderoso, adores a Dios. Me llama mucho la atención de que Gedeón no adoró cuando recibió la respuesta al final, o cuando recibió la victoria al final. No, en medio del proceso, aún sin salir a la batalla, ya Gedeón estaba adorando a Dios. Y hoy la pregunta que surge en este instante es: ¿será que nosotros sí adoramos a Dios en medio del proceso, sin recibir la victoria? ¿O dejamos la adoración para el final, para cuando ya Dios nos dé la victoria, para cuando ya Dios nos dé la respuesta? Qué bueno que tengamos en práctica esto que hizo Gedeón, que adoró en medio del proceso. Qué bueno que adoremos a Dios en medio del proceso, sin que llegue la respuesta, sin que llegue la victoria. Ya le estemos adorando a Él, creyendo que Él está con nosotros y creyendo que Él nos va a levantar, que Él nos va a sacar de esa situación difícil. Qué bueno que no nos reservemos la adoración para el final, para cuando llegue la respuesta, sino que antes de que llegue ya estemos adorando a aquel que merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Siguiendo con este tema, vemos que Gedeón recibió estrategias, vemos que Gedeón recibió instrucciones, vemos que Gedeón recibió de parte de Dios la manera de cómo separar a los soldados que irían con él, de cómo reducir el número de los soldados, pero también recibió de parte de Dios la estrategia de cómo enfrentar al ejército enemigo, y lo enfrentarían con antorchas, con trompetas, haciendo ruido, confundiendo al enemigo. Qué bueno que el Señor hoy te dé estrategias. El Señor hoy te muestre cómo salir de esas situaciones difíciles de las que no has podido salir. Qué bueno que el Señor hoy te revele estrategias, diseños de cómo mejorar tu vida espiritual, de cómo orar, que el Señor te dé estrategias de cómo mejorar en tu vida matrimonial, que el Señor te dé estrategias para tu negocio, para tu emprendimiento, o para mejorar en tu trabajo y que te paguen más. Qué bueno que el Señor te muestre y te dé instrucciones de cómo mejorar tu relación con tus seres queridos, con tu familia, con tus hijos. Qué bueno que el Señor te dé estrategias en eso que quieres ver solucionado en tu vida. Qué bueno que el Señor hoy, a través de este mensaje, mientras lo has venido escuchando, el Señor te pueda revelar, te dé la estrategia de cómo vencer, de cómo salir victorioso y victoriosa. Hasta aquí este momento de la palabra de hoy. Qué bueno que esta historia de Gedeón haya tocado tu corazón y tu vida, así como me tocó a mí y bendijo mi vida. Acompáñame para orar. Señor, te damos el honor y la gloria una vez más. Gracias por esta historia de Gedeón, un hombre que hizo las cosas conforme a tu voluntad, que hizo las cosas
guiado, inspirado por ti, instruido por ti. Tú le diste las estrategias, tú le diste los diseños y Él puso todo lo que escuchó de ti por obra. Señor, que así sea con nosotros, que no sea nuestra manera, sino que sea la tuya. Señor, que seamos como este Gedeón, que a pesar de que fue temeroso, también fue valiente, que a pesar de que fue temeroso, pero fue obediente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a salir en victoria. Danos las estrategias, los diseños. Muéstranos tu voluntad y muéstranos la manera de cómo salir de tantas situaciones. A veces no hemos salido de muchas situaciones. Es porque tú, Señor, no nos has mostrado cómo. Pero si tú nos muestras cómo, yo sé que saldremos de esas situaciones que para nosotros son muy difíciles. Señor, me llamó mucho la atención. Hay algo que me llama mucho la atención, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, y es que Dios redujo el número de los soldados y pasaron de ser 32,000 a ser 300 nada más. Con eso Dios lo que nos quiere enseñar es que no es con nuestra fuerza, sino que es con su Espíritu Santo. Es que no es con número de soldados, no es con tu dinero, no es con tus recursos, no es con tu capacidad, sino que es con su poder. Señor, desata tu poder sobre nosotros para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Hemos orado creyendo en ti. Te damos el honor y te damos la gloria en esta hora. Amén y amén. Aleluya. ¿Qué tal si me acompañas a orar un momento más por las peticiones que van dejando en los comentarios? Oremos para que el Señor obre en estas vidas, en estos corazones, para la gloria de su nombre. Claudia Díaz nos dice: te amo, Dios, ayúdame a no rendirme y gracias por tú tener el control en mi vida. Aparta todo lo malo, regálame mucha capacidad para orarte y alabarte en todo momento. Amén y amén. Oramos por Claudia Díaz para que la gracia de Dios le permita seguir adelante y no rendirse, como dice ella, y que aparte de su vida todo lo malo. Ella dice: Señor, regálame mucha capacidad para orarte y alabarte. Que el Señor ponga sobre Claudia Díaz y sobre todos nosotros esa fortaleza, esas ganas, ese deseo, ese ánimo por estar orando todos los días, ojalá delante de su presencia, y esas ganas de estar adorándole. Ella nos habla de oración y de alabanza. No solamente es oración, mi querido hermano, también debemos rendir alabanza al Todopoderoso, porque Él merece la gloria. Amén y amén. Siguiendo con la siguiente petición, nos dice Yakira Guay. No sé si lo leí bien. Nos dice: Señor, ayúdame a tener paciencia, perseverancia, mucha fe. Coloca tus benditas manos en mis hijos, Cristina, Alejandra, Josué, Matías, mi nieto Gael, mis padres, mis hermanos, mi suegra, mis yernos, mi esposo, mi familia. Guíanos, ilumínanos, sálvanos, levanta mi pequeño negocio, concede mucha paciencia. Dame fuerzas, te pongo mi trabajo en tus benditas manos. Amén y amén. Oramos a favor de esta familia, oramos a favor de los hijos de esta mujer. Oramos por su esposo, oramos por sus yernos, oramos por su suegra, por todos los que tienen que ver con ella, por todos esos seres queridos de ella. Oramos para que la gracia de Dios se manifieste en toda esta familia para la gloria de su nombre. Y oramos también para que el Señor pueda levantar, ella dice, mi pequeño negocio. Que este negocio no sea pequeño, sino que cada día pueda crecer más en gracia, en favor y en bendiciones. Amén y amén. Hasta aquí este momento de mensaje de hoy, hasta aquí la palabra del día de hoy, el tiempo de orar. Gracias por quedarte hasta aquí. Deja tu me gusta. Si no lo dejaste al principio, déjalo en este instante. Deja tu me gusta, deja tu comentario, ya que eso hace que este canal y estos mensajes sigan creciendo para la gloria y honra del Todopoderoso. Comparte este mensaje en las redes sociales, compártelo mucho, porque entre más lo compartes, más personas entonces entrarán a mirar y a escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente.